partir de este momento, bueno, buenos días a todos. Me alegra de nuevo pues que nos encontremos. Vamos hoy pues a hablar de cuál es la temática que se va a trabajar esta semana. Es decir, vamos a ver otro tema o otros temas. Estos temas ya están en la plataforma, yo ya los subí esta mañana. La lectura, y de la lectura también está acompañada con el taller que deben trabajar. Entonces, vamos, digámoslo como tal, a hablar un poquito de la mecánica del trabajo, ¿cierto? Como qué aspectos hay que tener en cuenta para desarrollar el trabajo, ¿sí? Teniendo en cuenta el documento que ustedes ya tienen ahí en la plataforma. No sé cómo les fue con el quiz que se hizo esta semana. ¿Lo pudieron contestar todos? ¿Cómo les fue en las respuestas? ¿Cómo lo vieron? ¿Muy difícil? ¿O si pudieron contestar? ¿O estaba muy duro? ¿Preguntas muy complicadas? No sé. ¿Qué tal? ¿O estaban fuera del tema? Los escucho. Entonces voy a llamar al señor de los aguacates para que me conteste. Yo creo que él sí lo contesta. Mentiras. Ay, no. Entonces nada, no hay nada que decir al respecto. Sigo colocando preguntas así. ¿Estuvo fácil? Profe, yo no lo pude presentar. ¿Y eso por qué? Porque la semana pasada no estuve pues en la casa. Estaba viendo las clases por datos, pero los datos no me estaban sirviendo bien. Pues, en una no me conecté y en otra sí. Ya. Bueno. ¿Y Alejandra iba a hablar? ¿Se activó el micrófono? ¿O? Pues sí, profe, yo sí lo hice, pero pues... ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? Ay, pero... ¿Por qué le da risa? ¿Estaba muy difícil? Profe, pues a mí esto, pues yo lo empecé a hacer y pues leí el PDF que usted colocó del proceso de organización. Entonces, bueno, la primera me quedó bien. La verdad me saqué 2. Sí, ay, muy chiquito. Entonces, había otra pregunta. Entonces, pues en el PDF yo había leído que, no me acuerdo bien de la pregunta, pero decía que era pues de acuerdo a las tareas específicas y había también que de acuerdo a la profesión, algo así, había otra respuesta. Pues entonces en el PDF estaban esas dos palabras, por decirlo así, pues entonces yo marqué la profesión, entonces pues siempre hay una respuesta más correcta que otra, ¿no? Sí. Entonces, sí, esa me pasó. Entonces iba segura, pero Bueno, venga, yo ya verdad no he mirado cómo les fue en la mayoría. Bueno, los que contestaron, no sé si todos. Vamos a ver. Sí, no fue tan mal. O no. Sí. Bueno, María Paula está presente, ¿no? María Paula. Buenos días. Sí, señora. ¿Cómo vio Buenos usted días. ese quiz? ¿Cómo le va? ¿Cómo vio el quiz? Bueno, no le fue mal. ¿En cuál se equivocó y por qué? O sea, que como para hacerle la retroalimentación, es a eso que yo me refiero. ¿Se acuerda? De La la verdad no me pregunta. acuerdo en cuál me equivoqué.
Y aquí uno no puede mirar, no. No, no deja. No deja mirar, ¿cierto? Espera, miramos, le damos en el ojito. Sí, yo sí puedo ver eso. Ya miré. Su merced se equivocó en la diferencia entre una organización de línea y una organización de línea y asesoría. Ahí se equivocó, usted contestó. Dice, en la primera el jefe tiene definición de responsabilidades en línea y en la segunda tiene asesoría al gerente. Y bueno, la respuesta correcta, ¿cuál es la diferencia entre una organización de línea y una de línea y asesoría? Bueno, la única diferencia es precisamente la palabra asesoría. Cuando hablamos de asesoría es que la empresa contrata o contacta a una persona especialista o que sea profesional en el campo que de pronto necesitemos corregir. Si digamos, lo que tenemos que corregirse a la parte de pronto de ventas o de producción, bueno, contratamos o contactamos una persona que tenga que ver con ese tema. Entonces ella llega a la empresa, revisa el problema, ¿sí? Toma las notas pertinentes, la información, y ella asesora a la empresa, ¿sí? Le dice qué es lo que tiene que corregir, por qué lo tiene que corregir. Y ya, ella ya se retira, ya cumplió con su función, entonces ya la empresa empieza a ejecutar la nueva estrategia, ¿sí? Como la nueva actividad que se ha propuesto. Entonces, esa es la línea y asesoría, ¿sí? Necesitamos asesoría externa. La otra no es de asesoría, la de solo organización en línea, que solamente va así vertical, no necesita de asesoría o no requiere asesoría porque pues dentro de la misma empresa ellos buscan solucionar los problemas, no buscan personas externas, ¿sí? Esa es la diferencia entre las dos. Si de pronto no sabían eso, pues por eso estoy haciendo la retroalimentación del quiz, pues para que sepan en qué se están equivocando ustedes, ¿sí? Entonces su merced de pronto se confundió, pero entonces la respuesta, la que tenía que contestar en la B, dice, en la primera no hay asesoría, en la de línea, y en la segunda sí es auxiliado por un apoyo, o sea, viene un apoyo, digamos, externo. Bueno, pero listo, no hay problema, o sea, lo importante es que vayamos entendiendo la temática, ¿sí? ¿De qué se trata? En la primera pregunta decía, la jerarquía de un gerente se divide en jerarquía. Recuerdan que yo les decía a ustedes que en la explicación que hicimos hace 8 días, que yo creí que ustedes habían leído y yo les expliqué inclusive, ustedes de pronto, bueno, no tomaron nota. Cuando hablamos de jerarquía es que hay unos niveles en las organizaciones. Los que están en la primera línea es el nivel más de autoridad, el más importante, digámoslo, el nivel 1. Y así sucesivamente se van generando los otros niveles teniendo en cuenta la función de los cargos. Entonces, en el nivel 2 ya vienen los jefes intermedios, ¿sí? Que son los que apoyan a la gerencia o apoyan a los directivos en las decisiones. Y empiezan a ejecutar esas decisiones. Las ejecutan de ahí hacia abajo, ¿no? Entonces, Buenos días, profe. Buenos días, Bocanegra, ¿cómo le va? Bien, señor. Entonces ya en el tercer nivel, ya estamos hablando del nivel 3, sí, tercer nivel, ya es la operación, la ejecución de tareas. Entonces, esa es la jerarquía. Recuerden siempre, son 3 niveles. El nivel 1, que es el de autoridad, de administración, de dirección, de ejecución, de mando. El nivel 2 son los jefes intermedios, ¿sí? Los que supervisan el trabajo, ¿sí? Y el nivel 3, pues es la parte operativa, la donde todos
las personas que auxilian, que ayudan a los colaboradores, ejecutan las tareas, ¿sí? Entonces, en la pregunta 1, lo que pasa es que estas preguntas se cambian. Bueno, en la pregunta donde decía que la jerarquía de un gerente, en cómo se dividía, la jerarquía es la alta administración, o sea, arriba, y los gerentes intermedios o supervisores, ¿sí? Las otras hablaban de alta administración y decía baja administración. Entonces, si vamos a seguir con un nivel, pues ese es el orden, ¿no? Esa es la jerarquía. Jerarquía es como ir descendiendo de acuerdo a la importancia del cargo, de acuerdo a la especialización de cargo que cada quien tenga, ¿no? No estamos diciendo que las personas que están en la alta gerencia o en la alta administración sean más capaces que los otros o de pronto los demás no lo puedan hacer. Lo que pasa es que esas personas que están ahí ubicadas pues ya, digamos, han trabajado, se han capacitado y han tenido de pronto más contacto con esas funciones en otros momentos, entonces por eso desempeñan ese cargo, ¿no? Pero todos podemos llegar allá, obviamente eso es un trabajo de ejercitar, de capacitarnos, de informarnos y de, bueno, de experiencia en el campo laboral, ¿sí? Entonces, para que recuerden, esas son las jerarquías que se manejan en las organizaciones, ¿sí? Había otra pregunta del caso que ustedes manejaron, que era la empresa EPAC, la de el señor Joaquín, ¿sí se acuerdan de ese caso? El caso se lo recuerdo que él era el jefe de un área de tecnología y él propone un proyecto y en la propuesta él sugiere que otros jefes de otras áreas pues se metan en el cuento y ayuden a desarrollar. O sea, él propone crear una comisión o un comité y él le delega a ese comité prácticamente todo el proyecto, todo. Entonces él, ¿qué hizo en ese momento? Dejó de tener la autoridad, ¿cierto? Y se la dejó a sus digamos, sus iguales en competencias y sus subalternos, ¿no? Sus funcionarios. Entonces, cometió el error de dejar todo bajo el control de ellos, porque pues se olvidó como tal de supervisar si se cumplía o no se cumplía, ¿sí? Entonces, ahí en la empresa de PAC, donde él estaba trabajando, habían unas unidades de trabajo. ¿Qué son las unidades de trabajo? Son las mismas áreas o departamentos que nosotros llamamos, o las independencias que nosotros llamamos, todas son la misma unidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí cuáles mencionaron. Mencionaban la de tecnología, que era donde él participaba, la de producción, la de marketing, la de servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, ahí estaban hablando ya de 4 unidades de trabajo diferentes, porque cada quien se hace cargo de algo diferente, ¿sí? Entonces, en esa empresa, las unidades de trabajo que se mencionaban eran esas. Esa era como la respuesta en ese punto, ¿sí? Ese punto salió del caso que ustedes analizaron, que yo todavía no he leído sus talleres. Esta mañana estaba calificando los foros, y evidentemente no, bueno, hay algunos ahí que no contestaron los foros, pero no he leído los casos. Entonces, bueno, yo espero que en las respuestas que hayamos dado en los casos, pues esa información sea más organizada, más fundamentada. Había otra pregunta que hablaba de las etapas del proceso de organización, ¿sí? Teniendo en cuenta la lectura, una etapa para yo empezar a organizar, decía que la primera que uno debe tener en cuenta es ¿para qué yo organizo? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de yo organizar? ¿Para dónde voy? O sea, ¿yo para qué lo contraté a usted? ¿Cuál es el cargo suyo? Cuando ustedes están buscando trabajo o cuando van a una entrevista,
pues la primera pregunta que usted hace como candidato a ese cargo es eso. Bueno, ¿qué voy a hacer yo acá? ¿Cuál es mi cargo, cierto? ¿Cuáles son mis funciones? Entonces, la persona que se encarga de organizar el trabajo o las funciones o los cargos debe primero tener en cuenta para qué se crearon, cuál es el fin de esos cargos en las empresas y a la vez revisar qué tareas tienen cada uno de los cargos que son específicas de ese cargo diferente a los demás cargos. Yo no puedo, y pues por la misma organización, el gerente o administrativo no puede ponerse a delegar las mismas funciones en diferentes cargos. Eso no es conveniente porque entonces se repetiría, ¿cierto? Y no se harían las más importantes, ¿sí? Entonces, digamos, la secretaria de una empresa, pues hace, digamos, un ejemplo, la atención al cliente, recibe las quejas, las querellas, los reclamos. Pero fuera de eso, esa parte también de pronto la maneja el vendedor. Él también recibe las quejas, las querellas, En ese momento se está repitiendo la actividad. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿A quién le correspondería más atender las peticiones o necesidades de un cliente? ¿A la secretaria o a un vendedor? ¿Ustedes qué piensan? Al vendedor, ¿no, profe? Claro, el vendedor, porque él es el directo que tiene contacto con el cliente y es el que se sabe digamos, las ubicaciones del cliente, ¿sí? Lo que él necesita, ya lo conoce, ya lo ha tratado, ¿sí? Entonces la secretaria ahí lo único que está haciendo es perder el tiempo porque ella no le va a solucionar, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que delimitar que la tarea sí sea funcional con ese cargo y que no sea repetitiva, ¿sí? Así se vuelve más efectiva las personas en las empresas, más productivas. Entonces ya la secretaria pues se pone a hacer otras cosas que le sirven a la empresa, ¿sí? Ya de su cargo como tal. Entonces, cuando organicemos cargos, en el momento que nos corresponda hacer esa tarea, cuando organicemos funciones, tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de dicho cargo, para qué fue creado y cuál es digamos, la responsabilidad que va a tener en esa empresa, ¿sí? Esa era una de las preguntas que decía que en la etapa de proceso de organización, ¿qué debíamos tener en cuenta? Otra pregunta que salió ahí dice, cuando definimos las responsabilidades de un cargo, vea, esa vuelve y se repite, ¿qué se tiene en cuenta? Pues las tareas principales, las tareas específicas, ¿sí? De las opciones, bueno, eso estaba fácil, pienso yo. Pues dice Alejandra que se equivocó. Sí, yo tengo en cuenta la profesión de la persona, porque si yo necesito una persona que me venda el producto, pues obviamente voy a contratar a alguien que sepa de eso, ¿sí? Pero antes de contratarla, yo ya estoy definiendo cuál es la responsabilidad del cargo. Vuelvo y repito, ¿para qué fue creado? ¿Sí? Entonces, cuando tengo en cuenta eso, estoy mirando cuál es la tarea. O si no, no le puedo decir a la persona que llegó con la hoja de vida, sí, usted me sirve, porque si no sé todavía qué es lo que estoy buscando, cuál es el cargo que va a ocupar, pues cómo le voy a contratar. ¿Sí? Entonces, de pronto son preguntas muy relacionadas, nos confundimos. Yo les sugiero y es como un hábito, cuando ustedes lean, por favor hagan mapas. Los mapas ayudan mucho a sintetizar las ideas porque es mucha información y si leemos, pues cuando nos van a preguntar, pues no nos acordamos porque es mucha lectura. Entonces, saque ideas muy principales, claves, que le sirvan como para que usted, digamos, las relacione entre sí. ¿Sí? Es a eso que yo de pronto me refiero. Entonces, pues
vamos a tratar de que de pronto el quiz, de aquí en adelante, cuando se vuelva a presentar, pues yo colocaré preguntas, digamos, que vayan más al punto, más claras, ¿cierto? Para que ustedes de pronto, bueno, no tengan ese problema de que no entendieron, de que, bueno, o se confundieron, digámoslo así. Bueno, entonces esta semana vamos a trabajar otro tema que se llama diseño organizacional. Sí, lo primero que trabajamos fue el proceso, perdón, cómo se organizaba, qué había que tener en cuenta. Ahorita ya lo vamos a diseñar, ¿sí? Y para eso, pues, como les decía, ahí en la plataforma hay un documento que habla de solo diseño organizacional y tiene bastante temática, ¿sí? Porque nos está, primero en la primera parte nos va a decir qué requisitos la empresa tiene que tener en cuenta para hacer el diseño, ¿sí? Como qué pasos, ¿sí? Entonces ahí les van a hablar de los 4 pasos del diseño, les van a explicar uno por uno, ¿cierto? Digamos, les van a dar las desventajas y las ventajas de organizarlo así. Y más adelante ya les empiezan a hablar como después de los requisitos ya viene como la parte de las características de esos requisitos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe tener cada una? ¿Sí? Este documento nos va a servir para trabajar este taller que les dejé y otro que se va a trabajar la otra semana. Entonces, les voy a proyectar el taller para que me entiendan, porque es que la semana pasada, bueno, con el otro grupo, tuvimos ese inconveniente y ellos no entendieron cómo era el trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes cuando, o sea, acostumbren a bajar la guía de trabajo, que en la guía está, digamos, expuesta la información de qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer. Ustedes deben tener esa guía a la mano para que, pues, si la profesora se equivoca, pues, le hagan ver el error, ¿no? Miren, si estamos viendo el Word. Sí. Bueno, entonces, aquí están las actividades de la guía. Ya hicimos esta primer parte que fue la lectura de la parte de introducción al proceso organizacional, que fue lo que acabaron de ustedes de leer y contestar. Ya de eso, bueno, se hizo el taller, que yo pues no lo he calificado, y se hizo el quiz, ¿cierto? Ahorita, entonces, en esta semana, en la sesión 3, desde este momento, ustedes van a trabajar, van a hacer la lectura que les estaba diciendo, y ahí miren los temas que van a mirar, ¿sí? Este es el tema principal, digámoslo así, el diseño organizacional, y ese diseño trae qué requisitos, qué características, ¿sí? Bueno, les explica el resto, pero entonces, cuando ustedes vayan a hacer el taller pues es este, pero ya, no sé si ahí estamos viendo el taller. No, profe, todavía no. Todavía estamos viendo la guía. Bueno, te esperen, es que esto ahí. No sé por qué no deja cambiar. Bueno, ahí ya vemos el taller, ¿cierto? Sí, señora. Bien, entonces, teniendo en cuenta, vamos a leer otro caso, ¿sí? Este caso se llama Constructora Sigma S.A. Entonces ahí les van a explicar una serie de problemáticas que se están presentando en la empresa, ¿sí? Todo como el paso a paso, todos los acontecimientos, ¿sí? ¿Qué estrategias ellos implementaron? ¿Qué estrategias ellos creyeron que había que aplicar por la problemática que se estaba viviendo, ¿sí? Entonces, al finalizar, digamos, ellos proponen esas 3 o 4, bueno, estrategias
Y entonces la idea es que ustedes, bueno, aquí ya les hablan de cómo, mire, aquí en esta parte muestran cómo está organizada la estructura de ellos, o sea, cómo está organizado perdón, un momentico, cómo está organizada, digamos, los cargos, ¿sí? Está, bueno, al revés, pero para que lo vean mejor, creo que por acá yo lo tengo. Bueno, miramos. Bueno, ahorita la miramos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted, pues ustedes son poquitos, si se van a hacer en grupo, no hay problema. Dice, usted ha sido contratado junto a su equipo de trabajo, o sea, los tres, para realizar un diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico es lo que hicimos el semestre pasado con los ejercicios de planeación, es aplicar y mirar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas, ¿sí? Cuando hablamos de debilidades, es a eso que le vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo malo que vemos en esta empresa? ¿Cómo se está presentando esa parte, digamos, negativa? ¿Desde qué momento se está viviendo? ¿Sí? Y entonces ustedes ya con ese análisis empiezan a determinar, ¿sí? De esas 3 estrategias o 4 estrategias que propongan ellos ahí, empiezan a seleccionar y a mirar cuál sería la más adecuada, ¿cierto? Cuando ya tengan esa visión de la situación, pues entonces ustedes empiezan y hacen la primera parte que dice, realice un análisis de los requisitos del diseño organizacional. Entonces vamos al texto, miramos los requisitos, los 4 requisitos que, digamos, están ahí explicados, pero entonces la idea es que usted, teniendo en cuenta esa información, ¿cómo la va a aplicar acá en el caso? No es que me pase o me copie lo que dice allá, el concepto de pronto de qué es interferencia, qué es coordinación. No, esos requisitos como tal no son los que tenemos que registrar acá. Es qué se ve de esos requisitos en esa parte, ¿sí? En este caso, ¿qué se ve? Porque puede que la empresa no esté cumpliendo con todo el diseño organizacional y tengan alguna falla en ese proceso. Entonces ustedes colocan y dicen, bueno, teniendo en cuenta la estructura empresarial, la estructura básica de la organización, vemos que los cargos están asignados, pero bueno, hace falta especificar o integrarlos con otras áreas. Bueno, son cosas que pronto yo estoy poniendo acá como ejemplo, pero sí, como para que ustedes se ubiquen. En el segundo punto, ya entonces hacen el análisis de las características del diseño organizacional. ¿Sí? Entonces vamos otra vez de nuevo al documento, ¿sí? Ahí lo estamos mirando el documento del PDF o estamos viendo el Word. Es Word, profe. Word. En las características del diseño organizacional, habla de que cuando yo voy a diseñar mi estructura, tengo que tener en cuenta si mi estructura va a tener un mando vertical o va a tener un mando horizontal. ¿Sí? Entonces empiezo a diferenciar qué es mejor para la empresa, que hayan varios mandando o que haya una sola persona que se encargue de liderar todo el proceso. Entonces empezamos a revisar qué se le puede aplicar a ese caso que estamos leyendo, ¿sí? Cuando hablamos de ahí en la otra característica dice formalización, ¿sí? Formalizar es como decirle a la persona del cargo cómo debe comportarse, qué reglamentos, qué reglas, qué normas debe tener para ese cargo. Entonces, como digamos, es como unas directrices que yo le doy a la persona para que pueda cumplir con su función y pues nos haga la vida fácil a todos, ¿sí? Cuando una persona que tiene a cargo ciertas responsabilidades en la empresa y no las ejecuta tal como son, pues nos vamos a ver afectados muchos, ¿sí? Entonces, es dejar claro desde un principio a qué se está, digamos, ligando ese cargo en cuestión de reglas, ¿sí?
Entonces, eso es formalizar. Ustedes, siempre que lleguen a una empresa, van a encontrar una parte que se llama reglamento interno del trabajo, ¿sí? Que son las normas de presentación, normas de trabajo, normas de horarios, normas de comunicación, ¿sí? Y otras más que pueden salir. Entonces, a eso nos referimos con la formalización. Aquí habla de centralización, que esa es la otra característica. Centralizar es decir, si las personas que están en la parte de autoridad, o sea, los líderes, los que toman las decisiones, están ubicados de qué manera. Entonces, casi siempre están arriba, ¿no? Ellos están de jerarquía primer nivel, ¿sí? Entonces, más adelante, bueno, hacia abajo, se van a encontrar los otros cargos, pero entonces, ¿cómo es la comunicación en la toma de decisiones? Les voy a poner un ejemplo más sencillo para que me entiendan de qué se trata este cuento. Por ejemplo, ustedes trabajan en un almacén de cadena y son impulsadores de un producto. Entonces, resulta que llega un producto nuevo y ustedes deben hacer la promoción de ese producto nuevo. Pero obviamente hay directrices dentro de las normas de su cargo, hay unos procedimientos que es que usted primero debe consultarle a su jefe inmediato cómo se hace esa promoción, ¿sí? ¿Qué canales van a utilizar? Si lo van a poner en el mostrador X o en el Y, en qué fechas, ¿cierto? Si el precio va a variar, si de pronto ese producto viene acompañado con otro y digamos es una referencia que si compra un producto X el cliente, entonces le vamos a dar como incentivo este producto pues para promocionarlo. Bueno, son varias cosas que pueden presentarse. Entonces usted debe comunicarse a su jefe inmediato para tomar una decisión. Y él, como es el jefe, coordinador de ventas, bueno, del almacén de ventas, debe también consultarle a la administrativa, a la gerencia, cuál sería, digamos, la tarea que se debe realizar. Entonces, ¿qué pasa ahí? La comunicación tiene digamos, un transporte, ¿cierto? Yo no puedo decir solo, yo dependo de otros y hasta que ellos tomen una decisión y me la comuniquen, pues yo la ejecuto. Eso es centralizar, es decir, no vamos a tomar decisiones porque sí, sino que yo dependo de alguien que está más arriba en la toma de decisiones y es así que yo debo regular mi trabajo, ¿sí? Hasta que ellos tomen la decisión y el gerente le diga al supervisor de ventas qué se debe hacer, pues el supervisor de ventas le va a comunicar a usted cómo debe trabajar, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de eso? Pues que de pronto se van a demorar en una decisión muy importante porque es un producto nuevo, puede ser novedoso, ¿cierto? No lo habían vendido, no lo han promocionado, de pronto ningún almacén lo tiene en el momento y ustedes son los primeros. Entonces van a perder de pronto clientela, ¿cierto? Van a perder la forma de sacarlo más rápidamente, pues para que la gente llegue más al almacén, ¿sí? Entonces, es el riesgo de tomar en una decisión como esas, es el riesgo de esperar hasta que la gerencia analice qué es lo mejor, ¿sí? Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas centralizar la toma de decisiones. Eso es centralizar. Solo un nivel, solo una línea. Cuando yo hablo de descentralizar, pues ya lo hablo de otra forma y es que las decisiones no solamente las van a tomar ellos, sino que ya hay otras personas que están relacionadas con la situación que pueden aportar en las decisiones, ¿sí? Es decir, la decisión es más abierta, ¿sí? Pueden ser otros jefes, si digamos es un almacén de cadena y tiene otras sucursales, entre los mismos jefes de ventas, pues existe la comunicación y dicen, no, miren, nosotros acá en esta sucursal lo estamos aplicando de esta manera, ¿sí? Los días tales, a tales horas, hacemos la promoción
incluimos al cliente, hacemos un concurso, bueno. Entonces ya el otro jefe de la otra sucursal ya sabe qué hay que hacer, pues ejecuta rápido, ¿sí? Entonces es la manera de cómo yo tomo decisiones. Cuando yo hago un diseño organizacional, también tengo que tener en cuenta esos parámetros. Ahí en los documentos les hablan de ese tema de centralizar la toma de decisiones. Entonces usted tiene que revisar, en el caso de la constructora, la que va a leer, si esa alternativa le permite que las decisiones sean centralizadas o se presenten descentralizadas, ¿sí? Si no es la una, pues es la otra, ¿no? Pero usted tiene que justificar cómo podría implementarse, ¿sí? Más o menos así es que tenemos que aplicar todo lo que está en el documento al caso. Por eso dice, analice qué es lo que hay que hacer con respecto a esto, ¿sí? Ya aquí en el tercer punto, dice, realice un análisis del tamaño actual de la empresa. Cuando hablamos de tamaño, pues ya estamos hablando de esas empresas que se definen si son grandes, si son pequeñas o si son empresas, microempresas, ¿cierto? Teniendo en cuenta la cantidad de personas que trabajan, ¿sí? Entonces uno va y revisa qué tipo qué tamaño en la empresa se está trabajando. Si digamos, la empresa, según el caso, está bien organizada en ubicación interna, ¿sí? Muchas veces son empresas que están muy ajustadas, que sus espacios de oficina son muy ajustados, pero tienen bastante trabajo hacia afuera. Entonces, ¿qué debemos hacer con respecto a esa parte de ubicarla internamente? Pues organizar, ¿sí? Cosa de que sí se satisfagan las tareas, se puedan desarrollar bien y pues cumplir con los, digamos, con los clientes o bueno, con lo que nos toque cumplir externamente, ¿sí? Entonces, en el tamaño vamos a hablar de eso, de las condiciones internas, cómo se encuentra la empresa, relacionándolas con la parte externa, ¿sí? Si la empresa está en crecimiento, ¿por qué en crecimiento? Porque puede que la empresa esté recibiendo más ingresos, está recibiendo más ventas, ¿sí? O si la empresa es una empresa que hasta ahora está iniciando, ¿cierto? Que se medio mantiene porque hasta ahora es nueva, digamos que está superviviendo al mercado, ¿sí? Entonces, hay que definir más o menos cómo sería ese tamaño de empresa, ¿sí? Entonces, revisamos ahí en las copias, digo, en el documento, cómo se reflejaría. Y el último punto dice, elabore el organigrama de la organización por cada tipo de organigrama. Bueno, lo que pasa es que ahí en los documentos, ahí habla de dos tipos de organigramas, que son los organigramas lineales, ¿cierto? Que son los que van hacia abajo, ¿sí? Pero yo les proyecto, bueno. Y están los otros organigramas que son los de línea staff, del punto ese que estábamos hablando hace un rato, que cuando es línea staff es que necesito ayuda de los demás. Entonces, digamos, de una persona externa es otro tipo de organigrama. Entonces, lo que tenemos que definir ahí en el ejercicio es qué organigrama le podemos trabajar a esa empresa teniendo en cuenta esa problemática, ¿sí? Más o menos así es el ejemplo. Vamos a mirar, yo aquí bajé una imagen del texto para que quedara más fácil. Estamos viendo ahí una foto, un recuadro de organigrama. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, miren, este es el que está, es uno de los que salen de pronto en una de las copias. Y ustedes aquí pueden empezar, ese fue el que trabajamos creo que hace 8 días, ¿cierto? Ustedes pueden detectar aquí si el organigrama nos demuestra si la empresa o no, si está recibiendo o no ayuda externa. ¿Por qué? Porque están teniendo una línea, mire, esta línea staff,
staff es hacia afuera, ¿no? Es que ahí usan palabras que uno de pronto no domina. Eso quiere decir hacia afuera, o sea, hay una retroalimentación de afuera. Entonces yo cuando veo un organigrama con esta línea, ya me está indicando que mi tipo de organización es línea staff, ¿sí? Siempre voy a estar apoyada con la persona que es especialista en el caso. Si no existiera, si esto no existiera, pues obviamente sería una organización lineal, es decir, solamente estamos nosotros. No necesitamos a nadie más y nosotros internamente nos organizaremos y arreglaremos el problema y ejecutamos las estrategias y demás, ¿sí? Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. Cuando vayamos a leer el caso, miremos qué tipo de organización de los que están ahí expuestos me conviene más para que la empresa salga del embrollo, del rollo, de la situación negativa, ¿sí? Ese es el análisis que necesitamos empezar a realizar teniendo en cuenta la lectura y teniendo en cuenta el caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué les explico? Porque, pues, referencio el grupo de ayer, que es el otro grupo que trabajo, que es de contaduría. Ellos, pues, se equivocaron, entendieron otra cosa y se pusieron a copiar la información que estaba en el documento. No es eso. Es aplicarlo, ¿sí? Es analizar, revisar. Yo desde mi perspectiva, porque ustedes están estudiando para ser administradores, ¿qué podría yo aplicar ahí? Desde mi perspectiva, de lo poco o mucho que yo sé, teniendo en cuenta esa información, cómo yo le puedo salir, cómo le puedo ayudar a la empresa a salir del problema, ¿sí? A eso es que vamos, ¿sí? Para que me entiendan. Entonces, les decía que el taller tiene dos partes. Si vamos a la guía, miren que es que aquí volvemos a lo mismo. Si vamos a la guía de la guía de aprendizaje, acá hay una parte, bueno, acá está la guía. Si vamos a la guía, primero vamos a hablar de lo que es diseño, toda la parte de características y el análisis va a ser enfocado ahí, ¿sí? Eso lo van a hacer esta semana, esa primera parte. Y la segunda parte ya es la estructura que vamos a implementarle, es decir, el organigrama, cómo lo vamos a organizar, ¿sí? De acuerdo a los tres tipos de organigrama que nos están dando ahí. Porque pues hay otros tipos de organigrama, ¿no? Bueno, hay otros métodos, pero pues nos vamos a referenciar teniendo en cuenta esos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a organizar? Entonces, digamos que esta actividad 4, que es la segunda parte, aquí dice, la vamos a trabajar en la siguiente semana. ¿Sí me va a entender? Es decir, que el documento me va a servir para esta semana y para la siguiente, para las dos actividades. ¿Estamos? Para que me entiendan. Porque es que el otro grupo se estresó. Ay, profe, pero es que todos esos organigramas que toca hacer, pero no sabemos. Pero claro, ellos se vieron asustados, no entregaron todo el trabajo, se estresaron y cometieron errores cuando hicieron el resto del taller, pues por lo mismo. Entonces, porque no habían leído la guía. Hay que leer la guía, qué es lo que me van a enseñar, qué es lo que me van a evaluar. Entonces, siempre tengan en cuenta esta temática que está aquí expuesta, cómo es que la organizó la universidad, ¿sí? Entonces, revisamos esa parte de los tipos de organización. Esa es fácil, es el punto de pronto más fácil porque ustedes pues después de leer todo ya se ubica más, ¿sí? Entonces, esa parte sería para la segunda parte, para la otra semana, y así entonces ahí, digamos, dejamos por estas 2 semanas el trabajo de esa manera, ¿sí? Entonces, pues, si ustedes obviamente no se les quita y se les agrega, acá dice, investigar en diferentes fuentes sobre el diseño organizacional. No estamos diciendo
que solo usted se va a guiar por lo que yo le estoy subiendo a la plataforma. Pues investigue qué más se encuentra en las redes, en la web, qué otro documento le pueda servir y usted saca más información y la aplica, ¿sí? Entonces, es eso, pues para que más o menos me entiendan de qué se trata el cuento. Ya último tema aquí, habla de amplitud de control. Amplitud de control quiere decir teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, cómo yo lo organice o cómo yo lo diseñe, ¿sí? Los cargos, cómo deberían distribuidos y quién le tiene que responder a quién. ¿Cómo sería la forma de yo controlar y evaluar esas tareas? ¿Sí? Entonces, cuando las empresas son muy grandes, como vuelvo al ejemplo de los almacenes de cadena, que manejan muchos empleados, pues el control ya va a ser, ¿qué? Por áreas, ¿cierto? Cada quien responsabiliza al área. Si yo soy el gerente y tengo a cargo las sucursales, pues ¿qué debo hacer? Tengo que determinar quién me dirige qué sucursal y ellos tienen que también determinar cuáles son los jefes que le van a ayudar para controlar más las tareas. No es controlar al empleado o al colaborador, ojo, porque es que tenemos una idea de que me van a controlar mi trabajo, van a mirar si es que yo cumplo o no, no es eso. Control quiere decir que lo que yo esté haciendo en mi cargo, si sea funcional, si sirva para los demás o para las demás dependencias, ¿sí? Si digamos, volvemos al ejemplo de la secretaria y el vendedor. Si dado el caso, la secretaria atiende el cliente, atiende la querella del cliente, la queja. Resulta que como ella no domina la parte de ventas, ella pues por ayudarle al cliente como por, o sea, digamos, en atenderlo rápido, ella le da una información errada, ¿sí? Lo orienta mal. Y entonces ya no es un problema, sino dos, porque el cliente pues se va a molestar de pronto, se da cuenta del error de la secretaria y ya sigue con la discusión. Entonces, en vez de ayudar, lo que estamos haciendo es creciendo en el problema. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer ella? Pues redimirlo al asesor de ventas para que él le solucione y estoy haciendo más para la misma empresa, ¿sí? Entonces, ahí es la calidad de la tarea. No es si yo cumplo con mi horario, si es que yo entregué el informe. ¿De qué le sirve entregar un informe si lo entrega mal hecho? ¿Sí? ¿De qué le sirve dar un dato a un cliente si lo está dando mal? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de amplitud de control, es que la empresa defina también cómo va a controlar esas tareas que diseñó al inicio, ¿sí? Entonces, ¿quién se hace cargo de qué? ¿Qué área va? Si estamos hablando, por ejemplo, acá, voy a proyectarles de nuevo el organigrama que está ahí como ejemplo. Si estamos hablando de las áreas de la empresa, ya las tengo definidas, como en este caso. Aquí sabemos que estamos hablando, por ejemplo, de 4 áreas, ¿cierto? Ya les aumento un poco más. Estamos hablando de que hay producción, hay ventas, hay finanzas y hay recursos humanos. Y es claro ver que producción pues se hace cargo de estos 2 cargos, ¿sí? Valga la redundancia. Es decir, que él debe controlar que las tareas, funciones, actividades que hagan estos dos cargos o estas 2 personas, pues sean tareas muy, muy importantes, obviamente, para la empresa, pero que sean tareas de calidad, que se hagan bien hechas, ¿sí? Ese es el control al que yo me refiero. Y ahí nos están diciendo en el documento cuál sería la amplitud de control teniendo en cuenta la parte de la estructura que usted va a organizar, cómo lo haría, cómo lo distribuye, ¿sí? Entonces, y obviamente es más fácil trabajarlo así, ¿sí? Yo no puedo decir que mercadotecnia le vaya a rendir informes a producción, porque no es el mismo tema.
él no se hace cargo de producción, ¿sí? Entonces, aquí es más claro, y para los empleados, obviamente también, es claro saber a quién deben rendirle esos informes o a quién deben rendir, digamos, su desempeño en las tareas, ¿sí? Entonces, eso es otro tema que también viene en la guía y hay que analizarlo, ¿sí? Para que me entiendan. Bueno, no sé, de toda esta cháchara que yo les dije hoy, si están más ubicados, si hay alguna dificultad, de pronto algo que no entiendan, que no manejen, me dicen. Yo por acá, bueno, esperen, miramos. Por acá hay como los tipos de organigrama. Eso de los tipos de organigrama, hay muchos tipos de organigrama. Está el vertical, está el horizontal, está el por áreas, está el circular, está el analítico. O sea, ustedes van a encontrar muchas estructuras de organigramas que les pueden servir teniendo en cuenta el caso, ¿sí? Si las organizan y las traen, pues mejor, que ustedes investiguen, ¿sí? Bueno, venga a ver por acá qué más les puedo, digamos, mostrar como para que se ubiquen. Todo lo que estamos hablando de organizar, de hacer, es la parte formal, la parte, digamos, que por ley y por ciencia se ha diseñado. Hay empresas que pues por la misma manera de que no saben, ¿cierto? Ellos de pronto no conocen información de cómo organizarse, pues ellos organizan a su modo de ver, ¿cierto? Y pues eso no es malo, ¿sí? Eso no es malo. Lo que pasa es que cuando yo no me organizo, no tengo mi estructura diseñada, pues el problema va a ser que si más adelante yo necesito, digamos, por ejemplo, necesito que una empresa invierta en mi empresa o un socio invierta en mi empresa, pero resulta de que mi organización está desordenada, yo no tengo orden en nada de estas partes de funciones y división del trabajo, pues el socio de una vez va a rechazar la opción y no va a invertir porque él ve el desorden, ¿cierto? Es una forma de presentar mi empresa. Entonces, la organización tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más les digo yo aquí? No sé si hay más grupos, perdón, más preguntas, sí, de todas las que han hecho. Los escucho. ¿Nada? Bueno. No, señora. ¿No? Está muy claro, más claro que el ¿cómo es que dice el dicho? Más claro no canta el gallo. Bueno, sí, es eso, muchachos. Igual, bueno, ahí por el grupo, si hay preguntas, las hacen, no hay problema. De pronto, cuando estén haciendo el caso, cuando lo estén analizando, no sé si van a trabajar en grupo. Entonces, si van a trabajar en grupo, entonces, pues, sube, digamos, una persona el trabajo y pues las otras dos van incluidas ahí, ¿no? No olvidar eso. Es que pasa que no los incluyen y dicen, ay, es que fulanito dijo que subió el trabajo, pero ni siquiera lo apuntó y entonces uno queda loco. ¿Sí? Bueno, chicos, Profe, entonces, lo de los grupos se puede a 3 personas, como dice ahí en el trabajo, ¿cierto? sí, señora, Bueno, no hay problema. O de a dos, o de a uno. Grupo de uno. Bueno, listo.
Entonces, pues yo creo que si no hay preguntas, pues yo ya entonces los dejo. Recuerden que esta actividad, la primera está para el martes, para que la suban, ¿no? Por tarde. En 8 días, pues yo les fundamento en la parte de tipos de organización, o sea, tipos de organigramas, como para que si van a hacer el trabajo, pues más se ubiquen, ¿sí? Hoy era el ingreso, la inducción en la nueva información, y es eso, que la leamos y la apliquemos. ¿Listo? No sé qué más preguntas hay. Una pregunta. Señor. La nota del quiz se puede recuperar. ¿Cómo? La nota del quiz se puede recuperar. La nota del quiz, no, es así, no. Los trabajos, pues usted tiene ese problema de conectividad y está, pero el quiz sí no me lo dejan recuperar. Ese sí me lo bloquean. ¿Sí? Pero pues de todas maneras, además el quiz no es que vale como 15%, no es mucho. Como no van a haber más quiz, en este primer corte ya no hay más quiz, solamente era ese. Entonces, pues hacerle a los otros trabajos, mire, los otros trabajos y el parcial, ¿no? Pilas con el parcial. Los otros trabajos tienen 30, 45, 55 como el 55% de la nota. Es la verdad, no es mucho lo que vale. Entonces, 45% tienen los trabajos. Entonces, ánimo, organícense allá, Miguel, me dice en qué momento usted ya está listo a que tenga el internet bien, estable, pues para que suba la tarea. Sí, profe, yo la aviso. Es que en internet no tengo ningún problema, sino que en el trabajo, entonces Sí, yo yo le entiendo. confirmo y todo. Y como esta tarde se me dan libre, como ayer que me dieron un día libre por la tarde, entonces ahí lo puedo. Si no me dan ese día, o si no hoy me lo dan el día tarde, el día, entonces yo se lo subo por la nochecita, si no ahorita todo depende de lo que me diga el secretario. No el secretario, el patrón. Listo, Miguel. Listo, Pero, profe. Bueno, profe, sucede que es que yo estuve enferma, pues me hizo como estrago la pandemia y entonces estuve hospitalizada por COVID y entonces pues no pude asistir a las clases, es la primera clase a la que asisto. Entonces pues tampoco he podido enviar los trabajos. vale, Fernanda. Su merced tiene los soportes, ¿cierto? De que estuve en el hospital, pues sí, señora. yo pedí a mi EPS porque mi EPS es Ecopetrol, entonces pedí un soporte, pues no me ha llegado, pero ya lo pedí. Bueno. Sí, mire, Fernanda, de una vez, pues para que usted sepa, le voy a dar a quien, o sea, según el conducto regular de la universidad, su merced debe presentar ese soporte a este número. Yo no sé, ¿usted está en el grupo? Sí, señora. Bueno, entonces yo le comparto al grupo el número de la persona de la universidad donde usted tiene que enviar ese soporte. Creo que usted debe llenar un formato y ya cuando usted tenga ese formato me lo presenta y yo le abro para que suba toda esa información que está pendiente. Listo. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces ya de una vez voy a hacer eso porque no se me olvida. ¿Ustedes tienen grupo o no? Es que yo no me acuerdo. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Organización, ya lo encontré. Bueno, sí, es así ahora la mecánica, es que este semestre nos tienen que o sea, si vamos a abrir la plataforma, toca con personas, o sea, toca con casos así de situaciones, ¿sí? Que de verdad ustedes demuestran que no pudieron. Entonces, para mí me da pena
de pronto con Miguel en cuanto a lo del quiz, ese sí no se lo puedo abrir, pero lo de las tareas, tal caso, sí, no hay problema. Ahí ya le envié al grupo el número de la señora, se llama Jennifer, y ella le recibe esos soportes y usted le dice que es para la excusa. Entonces, para que se la haga. Ah, listo. Bien, Fernanda, no hay problema. Bueno, ¿algo más de pronto? ¿Alguna situación? ¿O todo quedó claro? Bueno, entonces, si no hay nada más por hablar, si no hay dudas, no hay preguntas, pues listo. Entonces nos vemos, Dios mediante, en 8 días. Yo ahorita entonces les subo esta clase, se las voy a subir por YouTube porque la verdad con esta aplicación no he podido que los estudiantes vean clase. La voy a cambiar, voy a pasarla a YouTube, entonces para que la miren en YouTube. Si hay alguna pregunta, bueno, ahí ustedes, de acuerdo a la explicación, de pronto les sirva. Bueno, muchas gracias, entonces nos vemos en 8 días. Muy amables. Sí, profe. Bueno, Emilio, que esté bien, gracias. Bueno. Chao. Un buen día, profe. Hasta luego. Bueno, Miguel, gracias. Igualmente, buen día.